Pásala bien, pásala bien. Feliz tarde de viernes, queridos amigos cristovidentes, bienvenidos a Pásala Bien, y es que estamos para pasarla muy bien porque estamos sintonizando el canal que nos enseña a ver el mundo con los ojos de Jesús. Un abrazo así bien cariñoso en Cristo Jesús para todos ustedes que están apoyando esta obra de iglesia. Hoy el canal Cristovisión continúa en la ciudad de Cali. Ya lo saben que durante toda la semana hemos venido emitiendo una programación muy especial para todos ustedes, ya que se está viviendo en la Arquidiócesis de Cali pues la Semana de la Misión Permanente. Yo espero que esta tarde ustedes se comuniquen con nosotros, vamos a conocer más de todo el trabajo que viene realizando la Arquidiócesis en las diferentes parroquias. Así que ese mensaje a través del WhatsApp 314-431-3481, aquellas personas que nos están viendo en Villavicencio, en Barranquilla, en Sincelejo, en Medellín, en Cali, gente bonita de Bogotá, por favor, esos mensajes, tienen preguntas. Hoy vamos a desarrollar varios temas bien interesantes, pero quiero recordarles el lema que viene trabajando la Arquidiócesis el día de hoy: el perdón, regalo de la misericordia divina. Un lema realmente maravilloso. Seguimos nosotros trabajando y trabajando todo el tema del perdón. Necesitamos, y estamos en una sociedad que necesita crear realmente pues esa cultura de perdón y de reconciliación. Muy bien, queridos amigos cristovidentes, pues les comento y les comparto también que me encuentro en la parroquia San Pío X y estoy aquí con el párroco, con el padre Jorge Arcila Rivera. Él es de la Orden de Frailes Menores Capuchinos. Padre, muy buena tarde y bienvenido a Pásala Bien. Buenas tardes, Doris, muchas gracias. Buenas tardes todos los cristovidentes. Me alegro mucho de estar aquí esta tarde con ustedes. Bueno, padre, a nosotros nos alegra muchísimo estar en su parroquia y además muchísimas gracias porque usted abre las puertas al canal Cristovisión. Con mucho gusto, por supuesto. Bueno, padre. Esta es una parroquia que ya lleva ¿cuánto tiempo en este sector? ¿Cuántos años de la parroquia? La parroquia cumplió 50 años el año pasado, 2015, y fue creada en el 1965 por un decreto de la Arquidiócesis de entonces la Diócesis de Cali. Y hemos venido trabajando en ella los hermanos de frailes menores capuchinos. Desde entonces, el padre Agustín Acero, muy conocido aquí en la ciudad de Cali, que falleció este año, el 19 de agosto, tenía ya 97 años y faltaban unos meses o días para cumplir los 98 años. ¿Esta comunidad siempre ha estado encargada de esta parroquia? Sí. ¿Sí? Durante los 50 años. Los frailes menores capuchinos construimos la iglesia y construimos la casa y hemos estado todo el tiempo aquí en esta parroquia, sí. Muy bien. Y ya ustedes, los frailes menores capuchinos, padre, ¿cuánto tiempo llevan en la Arquidiócesis de Cali? Yo creo que más o menos unos 60 años. Se llegó aquí a Cali. El primero que llegó fue el padre Agustín, sí. Y entonces empezó a hacer las vueltas para poder hacer la parroquia y entonces conseguir el lote, hacer la obra y así se fue construyendo. Muy bien, padre. ¿Cómo está formada también aquí la comunidad parroquial, padre? Ustedes en este momento, ¿cuántas pastorales tienen? La parroquia de San Pío X, hace unos años, cuando se celebraron en el 2010 los 100 años de la diócesis de Cali, se empezaron a trabajar en el cine, con el Sistema Integral de Nueva Evangelización. Sí. Entonces se organizaron las primeras comunidades. Actualmente tenemos 9 comunidades y seguimos trabajando porque creemos que es un sistema importante para la renovación de una parroquia. Muy bien. ¿Cuál es el proceso que tienen estas personas que hacen parte de estas pequeñas comunidades, padre? El proceso comienza con un trabajo, generalmente se sectoriza. Aquí podemos ver los sectores que tiene la parroquia. Estos sectores ya son de bastantes años y entonces se escoge el sector, se hace un plano
se miran cuántas son las manzanas, cuántas casas hay, y se escoge un grupo de personas y comienza a hacerse la visita por casa, invitando a una reunión, a una casa que se ha escogido previamente. Y allí, durante más o menos unos 6, 7 meses, se va invitando a la gente que asista y se les va dando unos contenidos de lo que es el amor de Dios, el pecado, Jesucristo, la salvación de Dios, la iglesia, los sacramentos, y con esa primera información, entonces la gente va profundizando, va conociendo más su fe, y al cabo de más o menos de un año, entonces ya pasan tienen un retiro espiritual, y luego tienen otra segunda etapa que se llama la etapa de koinonía. Koinonía significa comunión, porque se trata de reforzar este aspecto comunitario que existió en la iglesia los primeros siglos, pero que en el cristianismo y sobre todo entre los católicos ha disminuido mucho. Nosotros tenemos actualmente una forma de practicar nuestro catolicismo de una manera muy individual. La gente viene a misa y luego ya terminó la misa y luego se va para su casa y no cuente usted con más. ¿Por qué cree, padre, que se ha perdido esa experiencia comunitaria? Esa experiencia comunitaria se perdió, yo pienso, hace muchos siglos, y ahora se está tratando de recuperar después del Concilio Vaticano II. Y se perdió porque con motivo de la paz de Constantino en el año 313, entonces comenzó a entrar mucha gente en la iglesia. Entonces era muy difícil trabajar a nivel de pequeñas comunidades. Entonces desde ahí se fue masificando la vida católica, y ahora cuando se hace reflexionado, y el Concilio Vaticano II reflexionó mucho sobre la iglesia en los primeros siglos, entonces se ha vuelto a descubrir la importancia que tiene la comunidad para renovar la vida católica. Y el plan pastoral que en este momento pues están manejando también ayuda precisamente a fortalecer, ¿no?, esa experiencia comunitaria. Muchísimo, y uno lo ve que los laicos que pasan por las comunidades, que ya llevan 1, 2, 3 años, son personas muy comprometidas, que no encontramos lo mismo en otras personas que de pronto se entusiasman, se les invita, vengan y llegan a un momento, a una reunión, pero luego fácilmente se van. En cambio, el que ha sido formado en el cine se mantiene. Padre, ¿qué acogida ha tenido este plan pastoral? Aquí en Cali, las reuniones que hemos tenido y las informaciones que tenemos, en Cali actualmente son más de 170 parroquias, y de esas 170 parroquias parece que hay más o menos una mitad serían las que estarían comprometidas con el cine, o sea que hay un buen número de parroquias, pero todavía hay parroquias donde no ha sido difícil entrar en el cine. Entonces, la arquidiócesis, con este programa de nueva evangelización, ha querido como abrir un poco, ya no, digamos, pensar tanto en la comunidad, sino buscar más los sectores, la gente que está alejada, la gente que se fue, la gente que de pronto está actualmente en muchas sectas. Entonces, ir a buscar a estas personas y tratar de atraerlas a la iglesia. Muy bien, padre, pues felicitaciones por el trabajo que está realizando pues esta parroquia San Pío X en la ciudad de Cali. Bueno, padre, y hay otras pastorales en este momento, no únicamente se viene trabajando pues el sistema integral de nueva evangelización, sino hay otras pastorales también que en este momento ustedes vienen pues trabajando así fuertemente. Hay una pastoral muy interesante que es con las personas de la calle, con los habitantes de la calle. Ayer precisamente se hizo más o menos una merienda cena hacia las 4 de la tarde. Se invitaron, aquí llegaron unos 60 personas de los que normalmente están en la calle,
Que era y la se- actividad, perdón, padre, la Sí. actividad que tenía la arquidiócesis que de la tenía mesa la fraterna. arquidiócesis de la mesa Que el canal fraterna. Cristovisión también estuvo haciendo Exactamente. la transmisión desde otra parroquia. Exactamente. Y entonces era eso, ¿no? Buscar que estas personas, por lo menos en un momento de este año de la misericordia, encontraran que hay personas de la parroquia que los acogen, que los quieren, que quieren su bien, y estuvimos muy bien con ellos. Muy bien, padre. ¿Esto sería como desde lo social? Ese es el aspecto Sí. social, sí. Además está, por ejemplo, la pastoral de los enfermos, está la catequesis con los niños. Nosotros en este momento ya estamos terminando la catequesis, se hace durante todo el año, de la primera comunión, y tenemos 240 niños y niñas para primera comunión. De confirmación tenemos más o menos unos 45 jóvenes, hombres y mujeres, que esta noche precisamente van a recibir el sacramento de la confirmación. Muy bien, padre. Bueno, recuerden, queridos amigos cristovidentes, que ustedes se pueden comunicar con nosotros a través del WhatsApp 314-431-3481. Padre, hay otro ministerio también que en este momento usted viene trabajando y es el ministerio del exorcismo. Usted es la persona encargada por el obispo para ejercer este ministerio aquí en la Arquidiócesis de Cali. Y realmente considero que hay mucho desconocimiento, ¿no?, acerca de este ministerio. A veces encontramos personas que quisieran como no hablar del tema, pero se hace tan importante y tan necesario que nosotros conozcamos realmente y la manera y lo que dice también pues el magisterio de la Iglesia frente pues a todas estas cosas que muchas veces se dan en algunas personas, que decimos no, esto puede ser algo patológico, esto realmente sí hay que estudiarlo, y en esto la Iglesia realmente es muy sabia. Por eso, padre, me gustaría que empezáramos a hablar ya de lo que es el ministerio del exorcismo. ¿Qué es? Bien, desde los orígenes de la Iglesia vemos que en el tiempo de Jesús él tuvo que vérselas con el maligno, con el demonio. Lo vemos en los relatos que atraen los evangelios sobre las tentaciones de Jesús en el desierto, y luego a lo largo de la vida pública de Jesús ocurrieron estos hechos de personas endemoniadas, y a veces pues podemos decir ciertamente que estaban endemoniados porque el demonio hablaba, se manifestaba, y Jesús les decía, bueno, ¿y ustedes cómo se llaman, no? Y decía, una vez dijeron legión, porque eran muchos, ¿no? Entonces el exorcismo ha existido en la Iglesia desde, digamos, desde el origen. Y luego ya, diríamos, como ministerio, cuando yo recuerdo, cuando yo recibí y me preparaba para el sacerdocio, una de las órdenes menores que existían, eran 4, era el hostiario, que era el portero, el lector, el acólito y el exorcista. De manera que uno recibía el ministerio del exorcismo dentro de las etapas para prepararse para el sacerdocio. Eso desapareció en la reforma que se hizo de las órdenes menores, y entonces actualmente la pastoral de la Iglesia es, en general se puede decir, todo sacerdote puede ejercer el exorcismo, Sí. pero con el fin de que, digamos, con poner un poco como de orden. Entonces la Santa Sede ha dicho que el obispo o arzobispo es el que tiene la autoridad para determinar a un sacerdote de la arquidiócesis para que ejerza ese ministerio. Y ese es el caso mío. Yo tengo desde el año pasado el nombramiento por parte de Monseñor Darío de Jesús Monsalve Mejía. Tengo aquí el decreto por medio del cual él me nombró como exorcista. La fecha es del 11 de agosto de 2015, perdón. Y entonces yo desde esa fecha pues vengo ejerciendo. Una de las cosas que me dijo el señor arzobispo, bueno, ¿qué días va usted a atender? Entonces yo en un principio escogí 2 días.
los miércoles y los viernes. Sí. Y entonces el horario es de 9 de la mañana a 12 del día, de 3:30 a 5 de la tarde. Y entonces al principio ocupaba los 2 días, miércoles y viernes. Hoy solamente el día miércoles. La gente, como dice Doris, pues tiene muchas ideas y hay mucha gente que viene y que le dice a uno, bueno, padre, yo vengo a que usted me haga un exorcismo. Y entonces yo le dije, bueno, vamos despacio, vamos a ver qué le pasa, qué es lo que usted tiene, por qué usted pide un exorcismo. Porque una de las, aquí en ese libro de color rojo que vemos sobre la mesa es el ritual del exorcismo que la iglesia tiene establecido para que se realice el exorcismo. Entonces, una de las cosas que dice el ritual es que primero hay que tratar de ver si realmente hay posesión diabólica, porque el exorcismo es sacar, la palabra exorcismo es liberar a alguien que tiene la posesión demoníaca. Y normalmente una persona no puede ser poseída por el demonio si la persona no lo ha querido. Tiene que intervenir la voluntad de la persona. Y esto ocurre sobre todo con la gente que se mete, por ejemplo, en los ritos satánicos, que se mete con la brujería, la hechicería, sobre todo que maneja toda la magia negra, todos esos pactos satánicos, que muchas veces un hechicero, pues uno no sabe si trabaja por el lado derecho o el izquierdo, ¿no? Entonces, de todas maneras, hay gente que viene, que ha ido a estos lugares, o que ha estado invocando espíritus, o los jóvenes que se ponen a jugar la tabla Ouija, o las tijeras, o el Charlie, todos estos juegos donde hay invocación de espíritus, siempre pueden ser una puerta de entrada del espíritu del mal, porque el espíritu existe, el demonio no es que no lo inventamos nosotros, la iglesia se lo inventó, no, el demonio existe y es un espíritu y por lo tanto un ser personal, maligno, violento y que odia a Dios y al hombre. Por lo tanto, el demonio no va a pretender nunca el bien de nadie. Aparentemente, la gente que hace ritos satánicos o pactos con el demonio, pues espera prosperidad, ¿no? Sí. Económica y que le vaya bien. Y lo que la gente le cuenta a uno que le fue bien un tiempo, pero después se le cayó todo, ¿no? Muy bien, padre. Ya aclarando lo que es el exorcismo y por qué muchas veces las personas llegan y le dicen, padre, yo vengo a que me haga un exorcismo, pues obviamente es por desconocimiento, pero usted ya ha aclarado lo que es y para que haya posesión, pues la persona tiene que aceptarlo y hacer ese pacto pues con el mal. Padre, ¿necesariamente la persona tiene que darle ese sí al mal o aquellas personas que de pronto no hacen ese pacto? No podemos nosotros hablar entonces de una posesión, porque se dice, no, lo que pasa es que de pronto porque no va a misa, lo que pasa es que no lleva una vida sacramental, entonces está muy débil espiritualmente y eso fue lo que ocurrió. Siempre es porque se invoca a Satanás y se hace un pacto con él. Para que haya posesión. Para que haya posesión. Sí, pero lo que pasa es que no siempre el demonio posee, sino que el demonio influye. Entonces el demonio puede influir a nivel del pensamiento o de los deseos. Incluso hablan, por ejemplo, los que realizan se meten en el satanismo, como todas esas prácticas de hechicería, de brujería, tienden a poder influir sobre los objetos, sobre las personas, y entonces le mueven la cama, o aparecen sombras, o ven cosas, y entonces realmente pues algo hay, ¿no? En este mundo que está después de la muerte, en el mundo de los espíritus, Sí. la iglesia siempre ha sido muy delicada
incauta, porque resulta que el mundo de los espíritus no es algo tangible, no es algo que podemos ver. Entonces uno no sabe cuando se mete con ese mundo si es el mundo del bien o el mundo del mal. Claro, hay que tener cuidado cuando entramos Claro, a ese mundo espiritual. A ese mundo de los espíritus. Claro que sí. Padre, ¿qué es la opresión? Entonces se da en la influencia demoníaca, se puede dar una opresión en el sentido de que la persona se siente de alguna manera influida. Uno no sabe por qué motivo, uno sabe si por su pasado, de pronto el vicio, por situaciones que ha estado en el pecado. Sí. Entonces puede ser objeto de esa opresión. Pero también existe una influencia no tan fuerte como la opresión, pero que lleva a la gente como a inclinarse al mal, ¿no? Ahí estamos hablando nosotros no de posesión, pero sí de una... De un influjo. Ajá, de un influjo. ¿Cuál es la diferencia que hay, Padre? Porque nosotros también escuchamos de las oraciones de liberación. Entonces, la diferencia que hay entre liberación y exorcismo. En la vida humana muchas veces ocurren situaciones, sobre todo de resentimientos. Las personas de pronto desde su juventud, desde su niñez, vivieron en situaciones difíciles, maltratados, golpeados, en circunstancias difíciles. Entonces, muchas personas guardan odio o resentimientos con respecto a sus familiares o a alguna persona, y entonces la liberación busca eso, ¿no? Tratar de liberar a la persona de esos sentimientos de odio, de resentimiento, digamos de tristeza, de que a veces todo eso ha producido en ellos como un sentirse menos, ¿no? Como una desvalorización como persona. Entonces hay que ayudarlo para que recupere su dignidad como persona, ¿no? Y eso no tiene nada que ver con la acción demoníaca, sino son consecuencias de pronto de una vida que esta persona ha llevado, ¿no? Muy bien, Padre, ¿cuál es el cuidado que hay que tener con este tipo de oraciones? Porque tal vez podemos encontrar nosotros, bueno, oración de liberación por un lado, por el otro, pero que no se está manejando con el conocimiento, la preparación y la autorización también de la Iglesia Católica. Si yo por lo menos no conozco mucho, pero por lo menos lo que la gente le cuenta a uno. Sí. Porque cuando la gente se siente con un problema, porque algo le está pasando, muchas veces la gente viene porque no tengo trabajo, tengo problemas de salud, algo está ocurriendo en mi casa, la violencia en el hogar. Entonces la gente piensa que hay una cierta influencia del mal, ¿no? Me están haciendo brujería, muchas veces nosotros escuchamos eso. Le echa la cara, Sí. o, digamos, condiciona esas situaciones a la brujería, ¿no? Y dice, no, es que fulano, un pariente, un familiar, o yo me casé y entonces resulta que mi novia tenía, o la novia era, y entonces todo ese mundo de la brujería pues está por ahí, ¿no? Claro. Entonces hay una cierta influencia que pueda haber sobre la persona. Entonces lo que se suele hacer es, yo normalmente tomo el ritual, hago la oración, hay una oración ahí, digamos si hay unas manifestaciones, a veces no son muy claras de una posesión, pero hay un influjo, hay cosas, y ha habido el caso en que uno empieza a hacer la oración y la persona empieza a reaccionar, ¿no? Y grita y llora y manifiesta una situación que incluso ellos, sin perder la conciencia, se dan cuenta y me preguntaban, ¿no? Bueno, ¿qué me pasa? ¿Por qué estoy así? ¿Por Sí. qué estoy gritando? ¿No? Frente a la oración que yo le estoy haciendo, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, pues algo debe haber ahí para que si es que hay una influencia del mal, un espíritu maligno,
pues que esté de alguna manera manifestándose, ¿no? Muy bien, padre. Siempre para hacer un exorcismo se requiere de este rito particular. Sí. Siempre. La iglesia tiene su rito y uno debe seguirlo. Otra cosa que la iglesia recomienda es que esto no se haga público. Uno no puede buscar los medios de comunicación para decir, bueno, vamos a hacer aquí un show de un exorcismo. Eso es una barbaridad, ¿no? Eso es privado. No debe participar sino solamente el exorcista. Si participan otras personas, que lo hagan en silencio, en oración, para realmente... Hay casos donde realmente puede haber una influencia mucho más fuerte, ¿no? Una posesión más fuerte. Yo he tenido algunos casos, pero siempre le queda uno a la duda, ¿no? Si realmente ha habido una posesión así muy fuerte, ¿no? Algo hay cuando la gente reacciona, ¿no? Muy bien, padre. Recuerden, queridos amigos cristovidentes, que ustedes se pueden comunicar con nosotros. ¿Tienen preguntas? Pues ya lo saben, 314-431-3481 a través de WhatsApp. Pero bueno, ¿cómo diferenciar, padre, entre una patología y una posesión? Usted lo va a responder después de esta pequeña pausa, queridos amigos cristovidentes. Ya regresamos. Muy bien, queridos amigos cristovidentes, continuamos en Pásala Bien, hoy desde la parroquia San Pío X de la Arquidiócesis de Cali, y estamos conociendo un poco las pastorales que tiene aquí la parroquia, pero también estamos hablando de un ministerio que en este momento pues está ejerciendo el padre Jorge Arcila, autorizado por el arzobispo de Cali, y es el ministerio del exorcismo. Antes de ir a comerciales, padre, yo le hacía una pregunta, pero hay algo que quiero preguntar antes de esta respuesta que usted tiene, y es, nosotros escuchamos términos como diablo, Satanás, demonio, el mal. ¿Esto es lo mismo? ¿Sí? De hecho, son nombres que nosotros también encontramos en las Sagradas Escrituras, pero ¿estamos hablando del mismo personaje? Yo pienso que diablos hay muchos. Hay muchos diablos. Hay muchos diablos. La cuestión es el nombre de cada uno, ¿no? Ahora, estos nombres a veces tienen razones de ser, por ejemplo, el Satanás significa el que se opone a Dios, ¿no? Entonces, la Sagrada Escritura pues le ha dado nombres de acuerdo pues a ciertas circunstancias, ¿no? Pero los demonios son incontables, incontables. Entonces ahí mismo en el relato este del Evangelio, de los cerdos del poseído, habla de legión, ¿no? Es decir, una legión era un ejército. Entonces, ciertamente que el demonio, ahora que todos tengan un nombre, eso ya es más complicado saber, ¿no? Sabemos, por lo menos por la Sagrada Escritura, que hay algunos nombres, como tú decías, demonio, Satanás, Belial, el príncipe de las tinieblas, o sea, diferentes nombres, ¿no? Muy bien, padre. Pero aquí entonces, ¿el demonio es una representación del mal o es una persona o es un ser? Es un ser personal. La enseñanza de la Iglesia en el catecismo, sí, ese librito azulito que está por ahí abajo, es el catecismo de la Iglesia Católica, que yo se lo recomiendo mucho a todos. Y ahí está la doctrina. El demonio es un ser personal, maligno, es un espíritu, por lo tanto no lo podemos ver, pero real, y que busca el mal. La intención del demonio nunca es el bien. Por eso la gente no puede equivocarse de que el demonio le va a hacer un bien, ¿no? Es una mentira grandísima. Claro. Y además Jesús lo llama el padre de la mentira, ¿no? Bueno, con respecto a lo que me preguntabas antes, de entre lo psicológico o lo patológico. ¿Cómo lograr identificar? Eso. Hay muchísimas, o bueno, una gran cantidad de personas que vienen a consultarme. Y uno, así de primera vista, uno dice, esta persona le pasa algo. Esta persona no está como muy normal. Y eso no se necesita saber mucho, sino ya la figura de la persona le indica a uno algo, ¿no? Y claro, uno comienza a hablar, y usted cómo se llama, usted dónde está, usted qué le pasa.
Y en ese diálogo que yo suelo hacer siempre con todos, entonces muchas veces sale la pregunta, ¿no? ¿Usted ha estado en tratamiento psiquiátrico? ¿Usted tiene problemas? Porque hay mucha gente que dice que oye o ve, o que duerme poco, que tiene problema tal. Entonces uno dice, bueno, ¿y usted ha tenido un tratamiento psiquiátrico? Sí. Y hay gente incluso que padece de enfermedades, la esquizofrenia y otras que realmente, o sea, que son personas que tienen un problema psicológico. Y por eso la iglesia, antes de ponerlo a hacer a uno el exorcismo, uno tiene que tratar de ver si lo que hay ahí es demoníaco o no. Hay algunas señales que el mismo ritual del exorcismo le dice a uno, por ejemplo, manifestaciones de fuerza extraordinaria. Decía, hay personas que se sienten poseídas y cuando se hacen las oraciones, invocaciones, manifiesta enorme. Entonces, esa es una señal. Otra señal es, por ejemplo, el revelar cosas que solamente el demonio puede saberlas. Cosas de mi vida personal que nadie las puede saber, porque yo no se las he dicho a nadie, pero el demonio sí las conoce. Entonces, si la persona que yo estoy tratando me revela, me dice algo de mi vida personal, pues indudablemente ahí hay algo que va más allá de lo normal, ¿no? Claro. Otro, por ejemplo, el hablar lenguas que no son conocidas, lenguas por allá orientales o cosas De otras culturas. de otras culturas, ¿no? Eso es muy complicado porque una persona me puede hablar a mí una lengua o una persona, y si yo no conozco esa lengua, pues ¿qué voy a saber, no? Si me está hablando una lengua de otra nación, ¿no? Pero sí hay algunas señales que, por ejemplo, que el demonio pueda, hay unas reacciones que son muy fáciles de saber, por ejemplo, frente al agua bendita. Yo tomo un vaso de agua bendita sin que la persona sepa que es agua bendita y se la doy. La persona no sabe que esa agua es bendita, yo sí lo sé. Y cuando se la trata de tomar, inmediatamente reacciona, la rechaza. Entonces, el demonio sí sabe que esa agua es bendita, la persona no lo sabe. ¿En dónde está la presencia de Dios? Entonces, Él sí que lo sabe. Claro. Claro que sí, padre. Padre, hace un momento, bueno, esto en cuanto a todo el tema de las manifestaciones que algunas veces se dan en los exorcismos. Padre, hace un momento usted hablaba de cómo el demonio también influye en los pensamientos, de qué manera, y teniendo en cuenta, ya usted nos dice, bueno, hay que tener un discernimiento también, muchas veces indagando a una persona, nos damos cuenta pues que el problema que tiene la persona es algo psicológico, que hay que mandarlo pues al psicólogo o al psiquiatra, pero que en algunos casos sí se requiere pues de esta oración. En el tema de los pensamientos, ¿de qué manera pues el demonio también influye? La doctrina de la iglesia siempre ha enseñado que el demonio puede influir sobre lo que nunca el demonio va a poder hacer es ir contra la libertad, o sea, nunca la persona va a perder su libertad, su voluntad. Ajá. Pero indudablemente el demonio trata de apartarnos de Dios y por lo tanto deseos malos, perversos, que vayan contra ciertos valores, pues claro que el demonio los influye en la mente, imaginaciones, deseos, de ejemplo de odio, de querer matar. A veces hay jóvenes que uno dice, bueno, algo ha habido ahí, que dicen que sienten voces que le dicen mate a un familiar, o mate a mi mamá, o mate a la mamá. Entonces, algo hay ahí, ¿no? Sí, claro que sí, que también es para discernir, claro, que es muy claro. Bien, padre. Padre, pues a través de WhatsApp nuestros amigos cristovidentes nos están escribiendo y hacen preguntas. Dicen, ¿cómo hace una persona que le hace brujería hace 10 años, va a un grupo de oración, pero como eso es un proceso, ¿cómo se hace para que salga la brujería? Porfis, contesten. Bueno, habría
digamos, hablar más despacio con esa persona, a ver cuál es, qué influencia de brujería ha tenido. Porque realmente a veces la gente le dice es que a mí me dieron de beber, o a mí me hicieron algunas cosas, o un ritual. Entonces, ¿qué influencia? La persona fue, vamos a suponer, fue al brujo y el brujo le dijo algo, o que hiciera algo. Entonces, habría que saber un poco más qué es lo que el brujo o la persona le mandó a hacer, decir. Entonces, porque los brujos a veces utilizan lo que llamamos los objetos que tienen a veces tierra de muerto, y agua de no sé qué, y una cantidad de cosas, ¿no? Entonces, la gente habla de entierros que encuentran en las casas y atribuyen a esos entierros pues una influencia maligna en su casa. Entonces, que la casa no se puede vender, que no hay trabajo, que algunas cosas que pasan. Y entonces se ponen a buscar o llaman a alguna persona y viene el vidente o el brujo o el otro, y entonces buscan por allá, sí, mire, aquí encontré este monigote, y entonces ese es lo que le está produciendo a usted la mala suerte, ¿no? Padre, aquí viene un punto también que me parece muy importante que lo abordemos, porque obviamente lo que se busca con esta oración, con el exorcismo, pues es llevar a la persona a que tenga un encuentro con Jesús, eso, a liberar su alma, a liberarla y que viva ese encuentro con Jesús. Pero no se trata únicamente de hacer la oración por la persona, si antes no se ha preparado para vivir ese momento donde la persona autorizada, en este caso usted, va a hacer esa oración, y ya después cuál va a ser la vida que tiene la persona, porque muchas veces se ora por la persona, el Señor la libera, el Señor la sana, pero su vida después no es coherente también con lo que ella vivió y no es agradecida con lo que ha hecho el Señor. Entonces yo pienso que es el camino que viene después de vivir este momento, Padre. Sí, perdóname que volvamos un minutico a la situación que nos presentaba esta persona Sí. en el WhatsApp, que decía que él por una parte asiste o asistió a la brujería y por otro lado va al grupo de oración. Lo que entiendo ¿no? es, sí. Entonces, es posible que en el grupo de oración haya algunas manifestaciones. Parece que quiere como sugerir eso, ¿no? Sí. Que en el grupo de oración, además era el caso de personas que yo respeto mucho, pero que por lo menos yo no tengo ese don, ¿no? De decirle a una persona, mire, a usted le están haciendo brujería, a usted lo que le hicieron fue un entierro, a usted lo que lo tienen es no sé cómo. Yo no tengo ese don para poder saber, ¿no? Pero hay gente que en los grupos de oración sí lo hace. Y entonces dejan a la gente pues ahí con unos interrogantes tremendos, ¿no? De qué influjo tiene esa persona o el mal sobre él, ¿no? Y en esos casos es mejor venir a hablar con el exorcista. Claro. Y tratar de aclarar. Bueno, con lo que me decías ahora con respecto a lo de la vida cristiana, siempre que yo voy a terminar el trabajo con la gente, tengo varias cosas. Una, le digo, mire, reforzar la fe. Usted piense que Dios es más poderoso que el mal. Si usted está con Dios, por más demonio y por más cosas negativas, a usted no le va a pasar nada. Porque Dios es más poderoso que el mal. Así es. Segundo, ¿cuál es su práctica católica? Porque resulta que usted no va a la iglesia, usted no recibe los sacramentos, usted no hace oración, usted vive completamente alejado de Dios, y usted, ¿qué quiere que Dios haga por usted? Entonces, una persona que está alejada de Dios, que vive en el pecado, que no frecuenta los sacramentos, pues indudablemente es más propicio a la acción del mal que uno que vive su vida católica. Claro que sí, Padre. Bueno, hay más mensajes por acá, nos escriben. Padre, yo tengo un nieto que vive con mucha soberbia, él va a misa, pero cuando va se llena de más soberbia. Soy de la ciudad de Cúcuta, pido mucha oración por mi nieto.
Bueno, mire, hay dice el catecismo y hablamos de unos pecados que se llaman los pecados capitales. Y entre los pecados capitales está el pecado de la soberbia. No necesariamente el que uno sea soberbio quiere decir que que ahí tenga el demonio. Lo que sucede es que los seres humanos somos seres frágiles y por lo tanto perezosos, violentos, soberbios, egoístas. Todo eso es consecuencia de nuestra naturaleza caída por el pecado. Sí. O sea, nosotros no podemos pensar que somos ángeles del cielo, no, somos seres humanos que sufrimos el pecado y como consecuencia del pecado tenemos consecuencias de una vida que no es buena. Pero en eso también, padre, no está, dice, bueno, es que voy a misa y entonces es mayor la soberbia, que también hay aquí como componente psicológico, entonces va a ir a misa y va a llegar peor, entonces mejor que no vaya. Claro, no, y que tendría que ser lo contrario. Claro, total. Si uno va conscientemente a la iglesia y vas a oír la palabra de Dios, te vas a encontrar con Jesucristo, pues indudablemente usted no puede volver Claro. a la casa más soberbio. Es totalmente contrario. Claro, es también en las palabras que muchas veces nosotros decimos, ¿no? Entonces ahí hay que tener cuidado. Pero claro, va a vivir un encuentro allí con Dios. Por acá nos escriben, buena tarde, ¿quién como Dios? Ruego a Dios Todopoderoso que me libere del espíritu de la soberbia y la lujuria. ¿Qué debo hacer? ¿Es necesario un exorcismo? Muchas gracias. No necesariamente, como decíamos hace un momento, el ser víctima de estos pecados o de estas tendencias de la soberbia, todo eso es consecuencia de que nosotros por el pecado quedamos heridos. El pecado original produjo en el ser humano un daño que nos hizo soberbios, lujuriosos, violentos, perezosos, todo lo que llamamos los pecados capitales. Entonces, hay que combatir esos pecados. Y se combaten con la oración, con la penitencia, alejándonos de muchas cosas. Hay gente que de pronto, ¿cómo es su vida? ¿Usted qué hace? Pero si usted se dedica a ver películas pornográficas y usted revista no sé cuántos y lo otro, ¿qué quiere usted que su vida sea santa y buena? Claro, porque todo eso queda Todo grabado se le en mi va memoria quedando, y en claro. cualquier momento es donde Eso vienen las reacciona, imágenes, claro. que puede estar en otro contexto muy distinto y Claro. ahí van a estar las imágenes también. está. Entonces ahí es donde decimos, no, es que es el demonio. Claro. No, es que, ¿qué es lo que estoy llevando a Uno- mi mente? Exactamente. Entonces aquí, padre, también hay que tener muchísimo cuidado porque no se trata entonces ahora de todo ese exorcismo y en esto la iglesia realmente es muy sabia, ¿sí? Claro. Entonces este tema, sino cómo está mi vida de oración, cómo está mi vida cristiana, de qué manera también yo me mantengo y estoy alimentando mi fe. Yo pienso que viene también desde ahí y en esto hay que tener cuidado, no queriendo decir, padre, que estos casos no se den, porque como usted ya bien lo ha dicho, hay casos donde sí realmente la persona que ha estado en una cantidad de actividades satánicas, pues se da pues la posesión. Pero hay otros donde hay que hacer discernimiento, donde hay que hacer oración y donde también nosotros tenemos que preguntarnos, ¿y cómo está mi vida cristiana? Sí, yo quisiera hacer una observación y es esta. Se dice a veces que el recurso al demonio es como una cortina que a veces echamos para justificar o para no comprometernos en la lucha contra el mal. Explico. Una persona que dice, yo tengo el espíritu de la soberbia. Sí, ¿Qué es lo que está diciendo? Que él es soberbio, pero que él no está dispuesto a luchar contra la soberbia. Lo mismo que el lujurioso o el otro, ¿no? Entonces, yo tengo unas malas inclinaciones y tengo que luchar contra ellas y tengo que combatirlas, pero no me puedo simplemente justificar que como yo tengo ese espíritu, entonces yo hago cantidad de barbaridades. ¿No?
Es que hay un punto que me parece muy importante, que es la libertad del ser humano. Dios le dio al ser humano la libertad y tenemos que saber utilizarla para el bien. Y a veces utilizamos la libertad para el mal. Y eso depende de nosotros, no del demonio, ni de por aquí ni por allá. Yo soy el que tengo que hacer uso de mi libertad. Claro. Padre, porque muchas veces nosotros también, y con esto hay que tener cuidado, porque empezamos a ver demonios por todos lados, ¿no? Y a todo le decimos que es del demonio, porque muchas veces, usted nos decía, el demonio, claro, tiene poder, ¿sí? Y él influye realmente sobre nuestros pensamientos, sobre nuestra manera, me imagino, pues de hablar, que algunas personas que dicen, yo no quería decir eso, pero no sé por qué lo dije, y es el cuestionamiento. Pero sí, o sea, ¿qué pasa con estas personas? Porque nosotros somos más dados a creer en el poder que pueda tener el mal y no creer en el poder que tiene Dios y lo que Él quiere para cada uno de sus hijos. Claro. Porque muchas veces nosotros tenemos esa inclinación. Sí, porque a veces como que queremos justificarnos, ¿no? Y no queremos asumir la responsabilidad. Entonces es más fácil decir, es que fue el diablo el que me influyó para que hiciera esto, y no decir yo lo hice. Esta es una conducta propia del ser humano, Claro, siempre sí, a tratar de veces buscar un culpable. Un culpable. Justificar que yo no soy el que estoy haciendo el mal, sino que es otro que está. No, mentira. El que está haciendo el mal eres tú. Entonces tú eres el que tienes que reflexionar sobre tu vida, sobre tu manera de actuar, porque tú eres responsable de tus actos. Claro. Pues padre, aquí pues es para reflexionar muchas veces sobre cosas que nosotros decimos, a los sitios donde también acudimos, porque a veces no creemos que esto influye, ya lo que usted ha dicho, el demonio influye también en ciertos sitios, en cosas, en las personas, y esto es algo que nosotros debemos tener muy claro. ¿Qué sitios estamos nosotros también visitando? ¿A qué lugares nosotros estamos asistiendo? Y hay que tener cuidado. Yo pienso, padre, que es en ese camino hacia la santidad, aquellas cosas, y nosotros tenemos que empezar a mirar aquello que realmente construye mi vida de fe, aquello que realmente me lleva a tener esa comunión con Dios. Pero a veces nosotros, no sé si es por inmadurez, por falta de conocimiento también de Dios, por falta de conocer nuestra fe, lo que es la Iglesia Católica, pues como todo lo tomamos como por juego. Entonces, en el caso de una película, y no se trata entonces de meternos como en una burbuja, no se trata de eso, sino que como hijos de Dios también nosotros sepamos cuál es nuestro camino, de qué manera y qué es lo que a mí me conviene y no, porque nosotros sabemos, y Dios nos ha dado también esa capacidad de poder ver y saber cuál es el mal y cuál es el bien. Obviamente nosotros sabemos que el mal no nos conviene y que no nos lleva a nada bueno. No siempre nos va a llevar pues a la muerte, pero sí el poder reflexionar, padre, con este programa, el poder mirar y decir, bueno, realmente hoy yo necesito, y no necesariamente desde un exorcismo, porque ya el padre lo ha dejado claro en qué caso se requiere esta oración, pero sí el poder decir, hoy me voy a despojar de todas aquellas cosas que están trayendo y que yo también estoy abriendo ventanas precisamente hacia el mal, sino desde la oración, desde esa vida sacramental, desde la confesión, desde la Eucaristía, Padre, el poder nosotros también ir por ese camino y el poder liberarnos. No sé si aquí está bien utilizada esta palabra, Padre, pero sí el poder sacar de nosotros como todas aquellas cosas que pues obviamente me van alejando más de Dios y que desde ahí es donde muchas veces pues yo le doy poder al mal. No podemos negar Sí. que existe una influencia real del mal en el mundo, y que el demonio trabaja con todo su empeño en crear cantidad de cosas con el fin de alejar al hombre de Dios. Entonces, cuantísimas cosas, no es que digamos que sean demoníacas, no, pero lo que van haciendo es que el hombre que se va dedicando a ciertas cosas, pues indudablemente poco a poco se va alejando de Dios, le va perdiendo como interés por las cosas de Dios. Entonces todo lo que es el materialismo, la diversión, el gozar, el divertirse,
pero de una manera totalmente absurda, ¿no? Sin ningún freno, sin ningún sentido. Todo eso es indicio de que hay una presencia del mal. Claro. Entonces, el poder revisar nuestra vida, queridos amigos cristovidentes, que a veces es por curiosidad, que algunas personas lo hacen, ¿no? Y es desconocimiento realmente porque decimos, yo voy a misa, yo estoy en un grupo de oración, yo hago el rosario, pero llega el periódico o está esperando una cita médica y está mirando la revista El Horóscopo. ¿Sí? O madrugan a buscar el horóscopo o a ver qué dice aquella señora que sale por televisión y supuestamente nos está hablando del futuro. ¿Para qué lo escuchas? Entonces yo me refiero a esas cosas. Si mi vida está clara y mi vida está en Dios, pues yo realmente no necesito, ¿no? Entonces la gente lo que muchas veces responde, ay, pero es molestando, no, yo no creo esto. Si no lo crees, ¿para qué lo lees? Entonces, con estas cosas hay que tener cuidado porque son ventanas que se abren Claro, al demonio. exactamente. Muy bien, Padre. Recuerden, queridos amigos cristovidentes, que ustedes pueden participar a través de WhatsApp, que va a aparecer aquí en pantalla. Y vamos a una pequeña pausa, pero por favor no se vayan, ya regresamos. Dos y 33 de la tarde, queridos amigos cristovidentes, y continuamos en Pásala Bien, hoy compartiendo con el Padre Jorge Arcila, párroco de San Pío X en la Arquidiócesis de Cali. Bueno, Padre, continuamos desarrollando pues el tema del ministerio del exorcismo y hemos comprendido muchísimas cosas y realmente es el darnos cuenta que nosotros tenemos que vivir y creer es en el poder de Dios, pero a veces se le da más importancia pues a otros poderes. Y sobre todo el poder mirar de qué manera nosotros estamos alimentando nuestra fe, cuál es nuestro comportamiento también como hijos de Dios, porque como usted bien lo decía, ¿no? Muchas veces nosotros, y esto es propio del ser humano, el querer buscar un culpable y no asumir nuestra propia responsabilidad. Y en esto pues la Iglesia Católica habla pues de este tema, siempre lo ha hablado, a veces creemos que la Iglesia dice entonces que el demonio no existe, que esto es mentira, que esto no es posible. No, simplemente que hay unas personas que están encargadas, son personas autorizadas por el obispo, por el arzobispo, y desde ahí pues nosotros también debemos pues vivir nuestra fe, Padre, y estar en comunión con la Iglesia Católica. Padre, ¿con qué frecuencia? Usted nos dice que hace un año, ¿sí?, está autorizado por el arzobispo de Cali para realizar los exorcismos. ¿Con qué frecuencia usted realiza estos exorcismos? Yo atiendo, como les decía al comienzo, actualmente solamente los días miércoles, Sí. porque de pronto al inicio pues había bastante asistencia, pero poco a poco pues ha ido disminuyendo, sobre todo así casos fuertes. Entonces, más o menos se atienden unas 25 personas en un día, de las 9 de la mañana a las 12 y de las 3:30 a las 5 de la tarde. De esas personas puede ser que en un día pues se presente un caso así que por lo menos le queda a uno la duda si realmente hay una influencia demoníaca, porque cuando se hace la oración hay una reacción, ¿no? Entonces gritos o llora o se tira al suelo y grita. Entonces eso pues algo está indicando, ¿no? Que uno no sabría si es psicológico o es, pero a mí me indica algo, ¿no? Bueno, pero realmente no son muchos los casos donde una posesión así muy llamativa, ¿no? Que uno pueda decir, bueno, sí, en este caso realmente había una posesión real, ¿no? Puede ser que sí la haya, pero yo me inclino muchas veces más a la parte psicológica, a problemas mentales, y entonces eso también tiene su influencia, ¿no? Cuando las personas vienen a buscarlo, pues obviamente, Padre, vienen convencidas que necesitan un exorcismo. Me imagino que llegan así. Cuando ya las personas, pues obviamente hablan con usted y usted desde el discernimiento,
se da cuenta que la persona lo que necesita es una ayuda psicológica o psiquiátrica, ¿qué pasa con ellas? ¿Ellas lo saben asumir o a veces se van convencidas que de pronto usted no quiso hacerles el exorcismo y que realmente ellas lo necesitan? Sí, yo normalmente pues hablo con la persona cuando digamos el caso, digamos es personas que tienen un tratamiento psiquiátrico ya de varios años o tienen enfermedades graves, como por ejemplo han sufrido una parálisis cerebral, Sí, es una persona que está impedida. Entonces uno en esos casos tiene que hacerle ver a la persona y decirle, mire, lamentablemente esta persona tiene una enfermedad. El caso también, por ejemplo, de estos ataques que suelen dar ¿epilépticos? epilépticos. Y entonces yo le digo, mire, actualmente por lo que se sabe, la ciencia no tiene solución para la epilepsia. Se produce, se le da una medicina, se le mantiene tranquilo, se evita que esa persona pues le pueda suceder un ataque en cualquier parte, pero son enfermedades que no, la medicina actualmente no tiene respuesta. Entonces, si esta persona ya ha sido diagnosticada por los médicos que padece esta enfermedad, pues usted ¿qué tiene que hacer? Pues llevarlo con amor y con paciencia, porque eso no es ningún demonio que esté ahí. Claro. Entonces, pero sí el que las personas comprendan y que creamos nosotros, ¿no?, lo que está ocurriendo, porque vuelvo nuevamente y tenemos que volver a esto, padre, y es que siempre es como buscar un culpable, pero sí desde la parte psicológica, y yo pienso que pues en nuestro país por lo menos, que todo el tema de la salud mental pues realmente está tan descuidado y que necesitamos nosotros dedicarle más tiempo, pues sí vamos a encontrar de pronto personas que todo se lo quieren es como acreditar y decir que viene del demonio. Pero el poder nosotros, queridos amigos cristovidentes, también, el dejar de estar viendo demonios por todos lados, el creer que todo lo que a mí me está pasando, entonces, si estoy sin empleo, esto es porque me están haciendo algo, o porque esto es algo demoníaco, o esto es algo, yo pienso que aquí nosotros, padres, nos debemos preguntar, si no se abren puertas, si no se consigue el empleo, tal vez es porque yo tengo actitudes que no son las mejores, tal vez yo no sé pasar una hoja de vida, tal vez me dejo llevar por los nervios y en la entrevista pues no son los mejores resultados. Entonces, que a veces, padre, no sé si esto muchas veces cuesta que nosotros lo comprendamos. ¿Sí? Y otro caso que yo pienso es la capacitación. Desde una persona de pronto que como joven se la pasó divirtiéndose tal, y llegó a los 20, 30 años y ahora quiere buscar un empleo. Sí. Bueno, señor, ¿y usted qué sabe hacer? Y yo le digo a la gente joven, mire, si usted no se capacita, cada día habrá más gente que se está capacitando y ocupará los puestos que usted no puede ocupar, porque a usted le falta formación. Entonces, la falta de preparación, la falta de capacitación de una persona puede impedir que le den un puesto, o si se lo dan lo echan a los 3 días, porque se dan cuenta pues que no sirve para nada. Claro, es desde ahí. O cuando no se puede vender una casa también, Claro, padre. así es. O cuando no se ha recibido un dinero. Entonces todo esto muchas veces nosotros decimos esto es por el mal. Y empezamos, que yo quiero que hablemos acá, padre, también hablar de los sacramentales, el mal uso de los sacramentales, muchas veces por desconocimiento que nosotros tenemos del tema que estamos desarrollando. Entonces empezamos a esparcir agua bendita por todos lados. O de pronto si el muchachito está es rebelde, le cuesta realmente pues obedecer a sus padres, entonces a esparcirle agua bendita y a regar agua bendita por todos lados. Desconocemos nosotros cuál es el sentido de los sacramentales, padre. ¿Hay desconocimiento? Claro, muchísimo. Y muchas veces no solamente un desconocimiento, sino incluso una visión mágica de los sacramentales. Que el problema de la mentalidad mágica es atribuirle a un objeto un poder que ese objeto no lo tiene. Entonces mi mentalidad mágica le atribuye al aceite o al agua o a cualquier otro objeto que
que tiene un poder o para sanarme o para protegerme o para ayudarme. Entonces cogemos aceite y regamos aceite por toda la casa porque queremos que la casa esté protegida, ¿no? Pero esa es una mentalidad completamente mágica. Hacer del aceite, que es un aceite bendecido, Sí. que tiene otra finalidad. Que la finalidad de los aceites no los hicieron para ungir las casas, ni las puertas, ni las ventanas. Los aceites son para los sacramentos. Entonces son signos del poder de Dios que quiere fortalecer al católico para que viva su vida cristiana, que es signo de la presencia del Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué va usted a coger el crisma de la confirmación para ungir una ventana, por amor de Dios? ¿Eso qué sentido tiene? ¿No? ¿Que voy a pedirle al Espíritu Santo que venga sobre esta ventana? No, es que eso no tiene sentido, eso no fue hecho para eso. Pero esa mentalidad mágica que tenemos, entonces lleva a utilizar los elementos que se usan para los sacramentos en cosas que no tienen ningún sentido. Claro. Entonces muchas veces se unge la puerta, Claro. se unge la casa Las para que no entre ventanas y de ningún mal, todo. pero resulta que no somos capaces de perdonar. Pero resulta que está la pelea en la casa también, pero resulta que está la división, pero estamos ungiendo las puertas, las ventanas, las paredes. Padre, y en el uso del agua bendita, que Sí. también considero que muchas veces se empieza a esparcir agua por todos lados. Sí, el agua bendita, pienso yo, pues ayuda. Tiene, digamos, cierta esa presencia de Dios por la bendición que se le ha dado para alejar ciertas cosas, ¿no es cierto? Entonces Sí. ayuda. Yo pienso que es cuestión como de utilizarla cuando la gente a veces dice, bueno, yo no sé si en mi casa yo oigo, siento, que si sombras, que si ruidos, que si abren puertas, que si tal. Bueno, echémosle un poquito de agua bendita a ver, ¿no? A ver si resolvemos el problema, ¿no? Por si hay una influencia ahí del maligno, ¿no? Pero, A ver si hay alguna manifestación. claro, Ujú. a veces, yo oí alguna vez decir aquí, había un sacerdote aquí en Cali, de los capuchinos, el padre Querubín, que en paz descanse, y entonces a una persona se le estaban metiendo las ratas en la casa, y entonces vino del padre y el padre le dijo, mira, eso no tiene problema, traiga una botella, yo le bendigo el agua y usted la riega y las ratas se le desaparecen. Y así fue, ¿no? Ujú. O sea que realmente el agua bendita tiene poder, Claro, ¿no? claro. Para proteger, pero sí, a veces se abusa de estas No cosas, se ¿no? le da un uso correcto a esto, Padre. Padre, ¿y la sal exorcizada? La sal, yo no suelo utilizarla mucho. Sí, yo oigo, la gente me trae el poco de Sí. sal, el paquete de sal, yo se la bendigo. Yo no sé después qué irán a hacer, si se le echan al agua, qué hacen con la sal, ¿no? Pero yo no le tengo mucha, digamos, como que no le gasto mucho energía en eso, ¿no? Porque yo realmente veo que ese uso que a veces hacemos de estas cosas es más mágico que de fe. Es que nuestra fe no tiene para qué utilizar ni la sal, ni el agua, ni nada. La fe es la confianza que yo tengo que tener en Dios. Y yo no tengo para qué manifestar que tengo fe porque le echo la sal, o le echo el aceite, o le echo la no sé qué. Mi fe tiene que ser tan poderosa que sea capaz de alejar el mal. Porque así tiene que ser, ¿o no? Claro que sí, Padre. Padre, hace un momento al iniciar el programa, pues usted también nos hablaba de, bueno, en un tiempo de la iglesia, los sacerdotes tenían esa preparación, esa formación también para ejercer el ministerio del exorcismo. Usted decía, se dejó de hacer. En este momento, ¿usted considera que a la iglesia le faltan más sacerdotes que estén formados en este ministerio? Sí, es posible, pero lo que pasa también es
como decíamos y hemos dicho a lo largo de todo el programa, y es que a veces la gente como que exagera, ¿no? En el sentido de que se busca mucho el recurso a la hechicería, a la magia, o sea, esa mentalidad. Nosotros somos una cultura influida fuertísimamente por dos cosas, el mundo africano y el mundo indígena americano, y un mundo pues que utiliza, vaya usted a los chamanes y los otros los negros de no sé dónde, y entonces todo el mundo le jala a eso, ¿no? A la magia y a la hechicería y al uso y al vudú y a una cantidad de cuentos. Entonces, eso es esa es la realidad de nuestro mundo, ¿no? Claro, es el tipo de prácticas, y era lo que hablaba yo hace un momento, o sea, ¿cuáles son mis prácticas? ¿Realmente lo que yo estoy haciendo son esas prácticas cristianas o todo lo contrario? ¿Sí? Y ahí es donde hay que tener cuidado. Muy bien, Padre. Padre, pues ya se nos está agotando el tiempo. Yo quiero que hagamos una oración, pero para finalizar, yo quiero que terminemos también con lo que habla, pues, el catecismo de la Iglesia. Vamos al numeral 1673. Dice: cuando la Iglesia pide públicamente y con autoridad en el nombre de Jesucristo que una persona, un objeto, sea protegido contra las acechanzas del maligno y sustraída a su dominio, se habla de exorcismo. Jesús lo practicó. Él tiene la Iglesia, el poder y el oficio de exorcizar. En forma simple, el exorcismo tiene lugar en la celebración del bautismo. El exorcismo solemne solo puede ser practicado por un sacerdote y con el permiso del obispo. En estos casos es preciso proceder con prudencia, observando estrictamente las reglas establecidas por la Iglesia. El exorcismo intenta expulsar a los demonios o liberar del dominio demoníaco, gracias a la autoridad espiritual que Jesús ha confiado a su Iglesia. Muy distinto en el caso de las enfermedades, sobre todo psíquicas, cuando cuyo cuidado pertenece a la ciencia médica. Por tanto, es importante asegurarse antes de celebrar el exorcismo de que se trata de la presencia del maligno y no de una enfermedad. Esto es lo que dice parte, lo que dice pues el catecismo de la Iglesia Católica en cuanto al tema del exorcismo, Padre. Y claro, usted también lo decía, muchas veces llegan las personas enfermas, me duele la pierna, me duele el brazo, pues el poderles decir que hay que ir al médico, que la ciencia también, y pues que a través pues de una oración del exorcismo, pues que aquí no está pasando nada de esto, pues no va a recibir pues esa oración, pero sí el poder orientar a las personas. La invitación para nuestros amigos cristovidentes, pues obviamente es para que nosotros conozcamos más qué dice la Iglesia Católica frente a este tipo de temas. Y aquí, en cuanto a lo que leímos, es completamente claro que ha sido pues todo lo que usted nos ha compartido durante el programa, Padre. Yo lo invito para que hagamos una oración por todos nuestros amigos cristovidentes, por todas aquellas personas que tal vez están confundidas, ¿sí?, para que el Señor las bendiga de una manera muy especial, y también aquellas personas que hacen parte de la red de amigos. Muchísimas gracias, queridos amigos cristovidentes. Aquellas personas que aún no hacen parte de la gran familia Cristovisión, pues la invitación es para que ustedes apoyen esta obra de iglesia. Necesitamos que el canal Cristovisión continúe evangelizando. Ha sido una semana de un trabajo de evangelización también. Recordemos que el canal Cristovisión es el canal misionero, y ha sido una semana de una programación especial donde, como lo decía al comienzo del programa, conociendo las diferentes actividades que viene realizando la Arquidiócesis de Cali, y por eso yo quiero agradecer a Monseñor Darío Monsalve, arzobispo de Cali, por la invitación que ha hecho al canal Cristovisión. Y esto también, qué bueno que lo tomen otros obispos para que inviten al canal Cristovisión. El canal es el canal de la Iglesia Católica en Colombia, eso es Cristovisión, el poder dar a conocer lo que tiene, la riqueza de la Iglesia Católica. Así que qué bueno si nos están viendo sacerdotes, que ustedes dicen, bueno, qué rico sería que el canal Cristovisión estuviera aquí, que se diera a conocer el trabajo pastoral que se viene realizando, bueno, una cantidad de actividades. Pues bueno,
la invitación, ahí está, usted invitan al canal Cristovisión y claro que sí, allí estará el canal misionero, así que muchísimas gracias. Padre, vamos a hacer la oración, ¿sí? Lo invito para que por favor oremos por todas aquellas personas, especialmente por aquellas personas que hoy están apoyando este canal, que mensualmente están entregando también ese aporte y que todo lo que hoy está haciendo el canal Cristovisión, pues es gracias a ellos. Señor, te damos gracias por lo que hemos podido reflexionar en esta tarde. Te pedimos por todas las personas que, aquejadas por muchas dolencias físicas o espirituales, necesitan de tu ayuda. Pedimos a ti, oh Espíritu Santo, para que ilumines y fortalezcas nuestra fe y nos ayudes de esa manera a combatir todas estas realidades del mal. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muchas gracias, Y amén, Doris, Padre, pero nos falta y a la todos. bendición, nos vamos a despedir con su bendición, pero antes quiero agradecerle, Padre, nuevamente, porque usted ha abierto las puertas pues al canal Cristovisión, la invitación para nuestros amigos cristovidentes, para aquellas personas que hacen parte de su comunidad, Padre, para que vean el canal, porque el canal nos enseña a ver la vida, nos enseña a ver el mundo de una manera totalmente diferente, de una manera totalmente distinta. Y por eso, Padre, cuando usted vaya a Bogotá, lo esperamos en las instalaciones del canal Cristovisión. A toda la gente de Cali, los esperamos allí en el canal Cristovisión. Nosotros estamos en Fontibón, calle 18, número 9761. Nos hemos encontrado con muchas personas que nos dicen, yo he ido al canal Cristovisión. Entonces, es la invitación, Padre. Ustedes en este momento tienen presencia también en Bogotá. Entonces allá los esperamos, qué bueno que nos puedan acompañar en los diferentes programas y conocer también el carisma que ustedes como comunidad, pues el Señor les ha confiado. Así que la invitación para todos ustedes, ya lo saben, queridos amigos cristovidentes, nos pueden seguir a través de redes sociales, esperamos que se comuniquen con nosotros, que den su opinión acerca de lo que se ha vivido durante toda esta semana. Ha sido una semana de muchísimo trabajo y pues agradecemos a todas aquellas personas, a los diferentes sacerdotes también que han abierto sus puertas en las distintas parroquias, a toda esta gente, a los misioneros, porque esta es una semana muy especial y cada uno ha puesto pues su granito de arena para que la arquidiócesis hoy viva lo que está viviendo como es esta semana de misión permanente. Padre, ya para despedirnos, queridos amigos cristovidentes, espero que tengan un feliz fin de semana. Gracias por apoyar el canal Cristovisión, que el Señor les bendiga y les guarde. Chao. La bendición, Padre. El Señor les bendiga y les guarde, vuelva su rostro, los mire benignamente, les conceda la paz. El Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias. Pásala bien, pásala